Muy buenas amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo conectar su mando para jugar GTA San Andreas en PC. Vamos a necesitar un GTA San Andreas en versión 1.0, las versiones de Steam y Rockstar Launcher no son compatibles con mods. También necesitaremos Essentials Pack, que contiene todos los complementos requeridos para instalar mods, como Cleo 4, Silence Asy Loader, Mod Loader, Silent Patch, etc. El mod que nos permitirá jugar con mando se trata de G-Input, creado por el autor de Silent Patch. Este mod mejora el soporte para jugar con mando en GTA San Andreas. Y por último, les recomiendo que instalen los DLL esenciales. Como cualquier programa, GTA San Andreas requiere de librerías necesarias para funcionar correctamente, como DirectX. Esto ayuda a evitar errores y crasheos a la hora de jugar. Muy bien, vamos a instalar Essentials Pack. Todos los archivos que estoy seleccionando los vamos a mover a la ruta raíz de GTA San Andreas. Si les pide reemplazar, denle que sí. Ahora, muy importante. Si tu juego no abre por alguna razón, te recomiendo entrar a la carpeta Fix Dependencies, y ejecutar estos dos comandos. Estos dos archivos se encargan de corregir algunos problemas relacionados con Windows, que impiden ejecutar GTA San Andreas. Muy bien, ahora vamos a instalar los DLL esenciales. Vamos a descargar cada instalador, y los vamos a ejecutar. No se preocupen, todos los archivos son oficiales de Microsoft. En mi caso yo ya tengo los DLL esenciales instalados, así que voy a omitir esta parte. Ahora vamos a instalar G-Input. Únicamente movemos su carpeta hacia ModLoader. Perfecto, ya tenemos los complementos requeridos. ¿Y ya? No, obviamente no, ahora les voy a enseñar cómo conectar cualquier mando. Importante, muy importante. Para que GTA San Andreas con G-Input reconozca su control, este debe tener implementado X-Input. ¿Y esto qué diablos es? Para no hacerles el cuento largo, X-Input es una API diseñada por Microsoft, para que Windows reconozca los mandos de Xbox de forma nativa para jugar. Esta API está implementada en cualquier mando de Xbox, ya sea de Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, o cualquier mando de terceros compatible con la consola. Otros mandos que tienen soporte a X-Input son algunos de terceros para PC. Por ejemplo, en este mando Logitech, que por alguna razón me recuerda a un submarino, este tiene un interruptor en la parte trasera, el cual puede estar en la letra X, o la letra D. Estas letras se tratan de X-Input y Direct Input, respectivamente. Este último se utilizaba en juegos antiguos, y es la forma obsoleta para jugar con mando en la computadora. Ahora ya sabes que tu mando debe tener implementado X-Input. ¿Cómo sé si mi mando tiene X-Input? La mejor forma de saber si tu mando tiene X-Input, es conectarlo directamente a la computadora, y empezar a jugar. Yo voy a utilizar un mando de Xbox 360. Como pueden ver, el juego reconoce correctamente el mando, y todos los botones funcionan como deberían. Recuerden que X-Input viene implementado en los mandos oficiales de Xbox, y en algunos mandos de terceros. Espera, ¿pero qué sucede con los mandos de Nintendo Switch, PlayStation, y genéricos para PC? Lamentablemente estos mandos no cuentan con soporte X-Input, estos mandos tienen Direct Input. No importa si tu mando es oficial o genérico, ninguno tiene soporte X-Input, por lo que no son compatibles con el mod G-Input. Aquí por ejemplo conecté un mando genérico, y como pueden ver el GTA San Andreas no detecta el mando, esto significa que es Direct Input. ¿Pero hay alguna solución a este problema? Por supuesto que sí. La solución definitiva para jugar con mando, es emular el soporte X-Input. Es decir, debemos hacer que nuestro mando actúe como un control de Xbox. Esto funciona tanto para mandos genéricos, como para los de Nintendo Switch y PlayStation. En este video les mostraré 3 formas para conectar su mando para jugar GTA San Andreas. Número 1. Mediante X-Output. Vamos a utilizar el programa X-Output, que nos permite emular el soporte X-Input, es decir, vamos a emular nuestro mando como uno de Xbox 360. Vamos a descargar el programa desde esta página. Una vez descargado, lo abrimos. Al ejecutar el programa, se nos mostrará los dispositivos que tenemos conectados en este preciso momento. Ahora voy a conectar el control genérico. Como pueden ver, el mando genérico aparece en los dispositivos.
Ahora, para emular el mando como uno de Xbox 360, vamos a crear un nuevo control. Y damos clic en editar. En este apartado vamos a configurar los botones de nuestro mando genérico, para que funcione como uno de Xbox 360. Podemos colocarle cualquier nombre, yo voy a poner mando genérico a Xinput. Y para configurar el mando, damos clic en la opción, configurar todo. Vamos a presionar el botón correspondiente en nuestro mando, para mapear los botones de un control de Xbox 360. Les recomiendo haber instalado previamente los DLL esenciales, ya que estos también incluyen drivers para los mandos Xinput. Muy bien, ya tenemos configurado nuestro control. Aquí mismo podemos probar las entradas del mando, para saber si todos los botones funcionan correctamente. Podemos activar esta opción, para que cuando iniciemos el programa ya esté trabajando al instante. Guardamos los cambios, y por último, vamos a iniciar el emulador de controles. Este sonido significa que el emulador de controles está activado. Para comprobarlo, vamos a dispositivos e impresoras. Cada vez que iniciemos el emulador de controles, este saldrá como un dispositivo nuevo, esto significa que todo está funcionando correctamente. Y por último, vamos a abrir el juego. Pero antes, voy a poner el mando genérico en pantalla, para confirmar que todo funciona correctamente. Perfecto, como pueden ver el mando genérico ya es reconocido por el juego, esto es porque estamos emulándolo como un mando de Xbox 360. Y sí, también funciona para controles de Nintendo Switch y PlayStation. Y así se conecta un mando mediante el programa Xoutput. Número 2. Para este método vamos a utilizar el programa X360CE, que es otro emulador para controles de Xbox 360. Vamos a descargar la primera opción. Una vez descargado, lo abrimos. Ahora, muy importante. Seguramente a algunos les aparece este mensaje, que nos indica que hace falta un archivo xinput.dll. Este mensaje aparece porque no instalaron los DLL esenciales, por eso les dije varias veces que debíamos instalarlos antes de empezar. Si ustedes los instalaron, este mensaje no debería aparecer. Muy bien, vamos a darle clic a añadir. Les recomiendo que desactiven otros dispositivos como el teclado y el ratón para evitar errores. Ahora voy a conectar mi mando genérico. Una vez conectado nuestro mando, vamos a agregarlo. De nueva cuenta, este sonido significa que el programa ya está trabajando. Si nos vamos a dispositivos e impresoras, nuevamente al activar el emulador de controles se nos va a agregar como un nuevo dispositivo. Vamos a configurar nuestro control. Aquí es exactamente lo mismo que en Xoutput, vamos a mapear todos los botones de nuestro mando para emular el control de Xbox 360. Podemos mapearlo de forma fácil tocando el botón rojo, o pueden mapearlo manualmente. Muy bien, aquí podemos comprobar si todos los botones funcionan correctamente. Una vez configurado nuestro control, guardamos los cambios, y vamos a minimizar el programa. Como pueden ver, este aparecerá en la bandeja del sistema. Vamos al juego. Nuevamente voy a poner el mando genérico en pantalla. Perfecto, nuestro mando es reconocido por el juego, y funciona correctamente. Y así se conecta un mando mediante X360CE. Número 3. Mediante Steam. Así es, podemos emular el soporte Xinput con cualquier mando mediante Steam. Para esto vamos a la configuración de Steam, y nos vamos a la sección de controles. Les recomiendo que activen la compatibilidad de Steam Input para los mandos de Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, y genéricos. También les recomiendo instalar el driver de compatibilidad mejorada, y reiniciar su PC. Una vez que hayamos reiniciado la computadora, ya podemos conectar nuestro mando Direct Input. Aquí ya conecté el mando genérico, y por alguna razón Steam lo detecta como un mando de PS3. Les recomiendo que prueben las entradas del dispositivo. Ahora vamos a abrir el GTA San Andreas desde Steam. Importante, muy importante. No vamos a abrir el juego normalmente, ya que lo estamos ejecutando fuera de Steam. Para que GTA San Andreas reconozca nuestro mando Direct Input, obligatoriamente debemos iniciar el juego desde Steam. Para esto damos clic a la opción, agregar un producto, y damos clic en agregar un producto que no es de Steam.
Vamos a dar clic en buscar. Vamos a buscar la ruta raíz de nuestro GTA San Andreas modificado, y seleccionamos el ejecutable. Una vez seleccionado el juego, este aparecerá en la lista. Y por último, damos clic en agregar seleccionados. Muy bien, ahora vamos a buscar nuestro juego en la biblioteca de Steam. Como pueden ver, este es el GTA San Andreas que agregamos. Esto lo podemos comprobar porque no tiene detalles, además de que nos indica que es un juego que no es de Steam. Y por último, vamos a abrir el juego. Nuevamente voy a poner el mando en pantalla. Perfecto, el juego reconoce correctamente nuestro mando. Y así se conecta nuestro mando mediante Steam. Por si se lo están preguntando, sí, este mod está disponible para GTA 3 y GTA Vice City. Para esto vamos a repetir los mismos pasos que en San Andreas: tener el juego en versión 1.0, instalar su respectivo Essentials Pack, e instalar el mod J-Input para su respectivo juego. Al igual que en GTA San Andreas, este mod requiere tener un mando X-Input para funcionar correctamente. Ahora mencionaré algunas características del mod J-Input. Gracias a este mod podemos jugar los minijuegos de baile presionando los botones, como en las versiones de consola. Este mod agrega soporte de vibración en el mando al momento de conducir, y también a la hora de disparar. También podemos activar los clásicos trucos con el mando, como en las versiones de PS2 y Xbox. El mod incluye un documento que contiene los trucos para ambos tipos de botones. Podemos alternar entre los botones de PlayStation y Xbox. Para esto debemos modificar el archivo .ini, mejor conocido como archivo de configuración. Podemos cambiar el modo de control para jugar. Es decir, podemos jugar con los controles de la versión de PS2, como disparar y acelerar usando los botones, o también podemos configurarlo para disparar y acelerar usando los gatillos, de una forma similar a juegos como GTA 4 y GTA 5. Esto también aplica para GTA 3 y GTA Vice City. También podemos descargar texturas alternativas para los botones, como botones para mandos de Nintendo y Logitech. Como pueden ver, tenemos diferentes texturas para los botones. Para instalarlas, debemos reemplazar los botones que vienen por defecto con el mod. Yo quiero instalar las texturas para un mando de Nintendo Switch. Como yo estoy utilizando los botones de Xbox, voy a reemplazar estas texturas. Para esto vamos a copiar el nombre del archivo original, después lo eliminamos, y cambiamos el nombre de los botones de Nintendo Switch por el que copiamos. Perfecto, los botones para el mando de Nintendo Switch se instalaron correctamente. Y ya para terminar con este video, gracias a este mod es que podemos jugar el modo clásico de 2 jugadores, como en las versiones de PS2 y Xbox. En este video no voy a mostrar cómo jugar este modo, ya que esto lo dejaré para el video de la próxima semana, donde les enseñaré a jugar el modo de 2 jugadores de GTA San Andreas de 2 formas diferentes. Felicidades, aprendiste a cómo conectar tu mando para jugar GTA San Andreas en PC. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like y lo compartan, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video.